Un abismo sin fin de un azul profundo, ocultando en sus oscuras profundidades miles de misterios sin resolver. El océano es la parte más enigmática e inexplorada de nuestro planeta, guardando secretos que la humanidad, posiblemente, nunca podrá comprender completamente. En sus profundidades, los barcos desaparecen sin dejar rastro, como si se sumergieran en otra dimensión, dejando solo preguntas angustiosas sin respuesta. ¿Qué ocurrió con la tripulación del Maria Celeste, que abandonó el barco en perfectas condiciones sin llevarse ni siquiera sus pertenencias? ¿Qué fuerza desconocida atrae a aviones y barcos al Triángulo de las Bermudas, condenándolos al olvido eterno? Desde las profundidades emergen sonidos extraños e inexplicables. Quizás los lamentos de antiguos monstruos o señales de una civilización desconocida que habita bajo la superficie del agua. Los navegantes han contado durante siglos sobre barcos fantasmas que se deslizan por las olas sin un alma a bordo, presagiando desastres a quienes los encuentran. Algunos hoy no. Y en una estas record 14 el océano, lo que cuántos el bug, el tanque, los ondas y los meteorías. Algunos investigadores relacionan estas anomalías con las supuestas tecnologías de la desaparecida Atlántida, cuya energía cristalina, según se dice, sigue funcionando en el fondo del océano, creando campos de vórtice. Los habitantes locales hablan de un extraño resplandor, que a veces se observa sobre la superficie del agua en esta zona, y de interferencias inexplicables en el funcionamiento de los equipos electrónicos. Los marinos que han tenido la suerte de sobrevivir al pasar por el triángulo, describen la sensación de distorsión del tiempo, cuando los relojes a bordo mostraban una hora completamente diferente de la que debía ser. Lo que resulta aún más misterioso es que algunos barcos, considerados desaparecidos en el triángulo, eran encontrados más tarde completamente vacíos, sin un solo miembro de la tripulación, pero en perfectas condiciones, como si los hombres simplemente se hubieran evaporado. A pesar de todas las tecnologías modernas y los avances científicos, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los misterios más inexplicables de nuestro planeta, recordándonos que incluso en el siglo XXI, el océano guarda secretos inaccesibles para la comprensión humana. ¿Cuántos barcos y aviones más desaparecerán en estas aguas malditas antes de que desentrañemos la verdad oculta tras el velo del tiempo y el espacio? Pero si el Triángulo de las Bermudas guarda sus espeluznantes secretos ya no por primera vez en un siglo, es posible que sea solo un eco de una enigmática y mucho más antigua y majestuosa pregunta, de la que Platón habló en sus diálogos Tiempo y Crisia. La legendaria Atlántida, una civilización desaparecida cuyo legado, tal vez, sigue influyendo en nuestro mundo desde las profundidades del abismo oceánico. Según el filósofo griego antiguo, Atlántida era un enorme estado-isla situado más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar. No era solo un país, sino una verdadera maravilla de la ingeniería y la arquitectura. Anillos concéntricos de tierra y agua conectados por puentes y atravesados por canales. Templos majestuosos revestidos de oro, plata y un misterioso metal llamado oricalco. Estatuas de dioses de tamaño descomunal. Palacios adornados con piedras preciosas. Y en el centro, un acrópolis dedicado al dios del mar Poseidón. Pero, ¿qué ocurrió con esta asombrosa civilización? Platón describe una catástrofe de escala cósmica. En un solo día y noche aterradores. La isla de Atlántida desapareció, sumergiéndose en las profundidades. Esta frase ha generado miles de teorías y suposiciones. ¿Una erupción volcánica de fuerza sin precedentes? ¿El impacto de un meteorito gigante? ¿El desplazamiento de placas tectónicas? ¿O algo aún más misterioso? Un fallo en la propia tela de la realidad, similar a las anomalías que se observan hoy en el Triángulo de las Bermudas. Arqueólogos e historiadores han intentado durante siglos determinar la ubicación exacta de Atlántida. Algunos señalan a Santorini, la antigua Fera, en el mar Egeo, donde aproximadamente en el año 1600 a.C. ocurrió una de las erupciones volcánicas más poderosas de la historia de la humanidad, destruyendo una civilización minoica avanzada. Otros miran hacia el oeste, hacia el Océano Atlántico, donde expediciones submarinas descubren estructuras geométricas extrañas en el fondo del mar cerca de las Bahamas, plataformas y carreteras perfectamente rectas, que es difícil explicar con procesos geológicos naturales.
Algunos creen que Atlántida se encontraba en la región de la actual Antártida, y solo un cambio global del clima y el desplazamiento de la corteza terrestre transformaron el continente floreciente en una desolada tundra helada. Pero, ¿y si Atlántida no simplemente desapareció, sino que pasó a otro estado de existencia? Los textos antiguos describen a los atlantes como poseedores de tecnologías y conocimientos increíbles, mucho más avanzados que el mundo de su tiempo. Cristales energéticos, control del clima, antigravitación. Todo esto podría haber sido realidad para una civilización que alcanzó su apogeo hace 10.000 años. Es posible que hayan creado una tecnología para el paso entre dimensiones, y que la catástrofe descrita por Platón no fuera el fin, sino una transformación. Las luces submarinas enigmáticas observadas por marinos en la región del Triángulo de las Bermudas, las anomalías magnéticas inexplicables, los desaparecimientos misteriosos de barcos y aviones. ¿No son estos fenómenos manifestaciones de las tecnologías atlánticas aún funcionando, ocultas bajo las aguas? Las investigaciones en aguas profundas con el uso de aparatos robóticos modernos a menudo descubren en el fondo del Atlántico estructuras extrañas que recuerdan ruinas de antiguas construcciones. Líneas perfectamente rectas, ángulos rectos, círculos concéntricos. La naturaleza no crea tales formas, pero cada vez que los científicos están a punto de acercarse a la solución, parece que una fuerza los impide. El equipo falla. Surgen tormentas imprevistas, y a veces los buques de investigación no pueden encontrar las coordenadas de las estructuras previamente descubiertas, como si el océano moviera sus tesoros, sin querer revelar los secretos de la civilización perdida. ¿Qué se oculta en las profundidades oscuras? ¿Qué conocimientos poseían los atlantes y por qué se perdieron? Es posible que las leyendas sobre la edad dorada de la humanidad sean más que simples mitos, sino vagos recuerdos de una civilización realmente existente y altamente desarrollada. Y lo más importante, si Atlántida realmente existió y alcanzó tales alturas de desarrollo que llevaron a su caída, ¿no estamos nosotros ahora siguiendo el mismo camino que los atlantes, acercándonos a la misma línea fatal? El océano guarda sus secretos con fiabilidad, y tal vez sea lo mejor. Pues el conocimiento que destruyó una civilización podría ser un peso demasiado grande para nuestro mundo. Si el mundo occidental tiembla ante los enigmas del Triángulo de las Bermudas, en el este, en las aguas del Océano Pacífico cerca de la costa de Japón, se encuentra una anomalía no menos siniestra, el Mar del Diablo, o como lo llaman los habitantes locales, el Triángulo del Dragón. Esta zona misteriosa, ubicada aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Tokio, cerca de las islas Miyakojima e Izuoshima, ha ganado una reputación sombría similar a la de su homólogo del Atlántico. Las aguas oscuras y azuladas de esta región ocultan un abismo de secretos y eventos inexplicables, de los que los pescadores japoneses hablan en susurros, con temor al contemplar el horizonte marino. ¿Qué se oculta en estas aguas? ¿Qué antigua fuerza se despierta en las profundidades cuando los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro en este lugar maldito? Las primeras referencias oficiales sobre extraños desaparecimientos en el Mar del Diablo datan de los años 50, cuando el gobierno japonés declaró esta zona oficialmente peligrosa para la navegación, después de que durante 5 años desaparecieran más de 5 buques de investigación con sus tripulaciones, más de 100 personas, sin dejar rastro alguno, ni señales de socorro, ni restos. El caso más enigmático fue el del buque de investigación Kayo Maru número 5, con una tripulación de 31 hombres, enviado específicamente para estudiar las anomalías de esta región. El buque desapareció literalmente de los radares en un día claro y con mar en calma, sin poder enviar ninguna señal de alerta. ¿Qué ocurrió con la tripulación experimentada y el buque moderno de la época? ¿Qué fuerza desconocida puede absorber un barco de manera tan instantánea y sin dejar rastro? Las leyendas locales hablan de un dragón gigante que habita en cuevas submarinas, que se despierta de su sueño ancestral para saciar su hambre, arrastrando los barcos a las profundidades marinas. Sin embargo, los investigadores modernos ofrecen explicaciones más científicas, aunque no menos enigmáticas. Una de las teorías relaciona las anomalías del Mar del Diablo con la intensa actividad volcánica en esta región. Los volcanes submarinos, de los que hay más de 40, erupcionan periódicamente,
liberando grandes volúmenes de gases que pueden reducir significativamente la densidad del agua. Un barco que entre en una zona de densidad reducida puede literalmente hundirse en el agua, como en arenas movedizas, sin poder enviar una señal de socorro. Pero, ¿explica esto las extrañas anomalías electromagnéticas registradas en esta zona? Los marinos y pilotos informan sobre fallos inexplicables en los instrumentos de navegación. Los compases giran descontroladamente. Los radares muestran objetos inexistentes y la comunicación se interrumpe sin causa aparente. Algunos testigos hablan de extraños objetos luminosos que emergen de las profundidades y se ciernen sobre la superficie del agua, de repentinos bancos de niebla que aparecen en días soleados y de un sentimiento inexplicable de terror que invade a todos los que se acercan a este lugar. En 1973, el escritor e investigador japonés Sogo Heiichiru publicó el libro Triángulo del Dragón, en el que recopiló numerosos testimonios sobre fenómenos extraños en esta región. Propuso una teoría audaz sobre la existencia de una pirámide submarina, una estructura antigua, posiblemente relacionada con la legendaria civilización de Mu, el equivalente del Pacífico a la Atlántida. Según él, esta estructura genera un campo energético potente que distorsiona el espacio y el tiempo, causando los misteriosos desaparecimientos. Teoría fantástica, tal vez. Sin embargo, en los años 2, las investigaciones a gran profundidad con el uso de sonares descubrieron en el fondo marino estructuras de forma geométrica correcta, similares a una pirámide escalonada, cubierta de corales y cenizas volcánicas. ¿Es un fenómeno natural o una obra humana? Los científicos discrepan, y el estudio detallado se complica por las condiciones extremas, corrientes submarinas fuertes, alta actividad sísmica y extraños fallos técnicos que persiguen cada expedición de investigación, como si algo no quisiera que los secretos del Mar del Diablo fueran revelados. Otra característica asombrosa del Triángulo del Dragón son las anomalías temporales, de las que hablan los pocos afortunados que regresan de sus aguas siniestras. Los pescadores cuentan que, según sus sensaciones, pasaban horas en el mar, y al regreso descubrían que habían pasado días o incluso semanas. Otros afirman haber visto extraños espejismos, barcos desaparecidos, ciudades antiguas emergiendo de las olas, y hasta criaturas que no se parecen a ningún ser conocido del mar. ¿Son alucinaciones causadas por gases geológicos, aberturas a dimensiones paralelas o destellos de una civilización perdida? El Mar del Diablo y el Triángulo de las Bermudas no son las únicas zonas anómalas del Océano Mundial. Triángulos de la Muerte similares se han encontrado cerca de la costa de Argelia, en el Mar del Norte, cerca de la costa sur de Australia. ¿Qué los une? ¿Qué misterio se oculta en las profundidades, creando estos portales siniestros? Tal vez la respuesta esté más allá de la superficie, en la misma estructura de nuestro planeta, en sus flujos energéticos y campos magnéticos, de los que aún sabemos muy poco. Or perhaps these places are like scars on the body of the earth, left by ancient cataclysms or even the intervention of forces whose nature we still cannot comprehend. While the ocean depths keep their secrets and the sea of the devil continues to swallow the imprudent travelers, we can only build theories and guesses, knowing that the truth, as always, may be much stranger and more incomprehensible than our boldest assumptions. Y si las oscuras aguas del Mar del Diablo continúan tragando a los viajeros imprudentes, entonces los vastos espacios del Océano Mundial ocultan una leyenda aún más antigua y ominosa, un barco fantasmal condenado a vagar eternamente por los inmensos mares. El holandés errante. Ese nombre aún hoy hace temblar de miedo incluso a los marinos más valientes. Un navío espectral que surge de la niebla con velas rasgadas y una tripulación de muertos, se ha convertido en el símbolo de los supersticiosos marinos y en augurio de muerte inevitable. Pero, ¿qué hay detrás de esta leyenda? ¿Qué trágica historia se transformó en uno de los mitos marinos más persistentes, que ha sobrevivido a los siglos? Según la versión más extendida, el capitán Hendrik van der Decken, un audaz y valiente marino holandés, en el año 1641, navegaba alrededor del Cabo de Buena Esperanza en su barco, cuando fue alcanzado por una terrible tormenta. El viento aullaba como 1000 demonios, las gigantescas olas se abatían sobre la cubierta, y el cielo se oscureció como si el mismísimo infierno se hubiera abierto sobre el barco.
La tripulación rogaba al capitán que diera la vuelta, o al menos se refugiara en la próxima bahía. Pero Van der Decken, obsesionado con cumplir el contrato comercial y entregar la carga a tiempo, se negó. De pie en el timón, maldijo la propia naturaleza, desafiando a Dios y a la naturaleza. Pasaré este cabo, incluso si tengo que navegar hasta el día del juicio. Estas palabras blasfemas, pronunciadas en medio de la tormenta, fueron escuchadas por las fuerzas y superiores. Según una versión, en la cubierta apareció de repente un misterioso pasajero. Algunos dicen que era un ángel, otros que el propio diablo. El desconocido ofreció al capitán una última oportunidad de retractarse, pero el orgulloso marino solo se rió en respuesta. Entonces se pronunció la terrible maldición. Por tu orgullo, estarás condenado a vagar por los mares eternamente, sin encontrar ni refugio ni descanso. Tu barco será un presagio de muerte para todos los que lo vean. Otra versión de la leyenda relaciona la maldición con la crueldad del capitán, quien supuestamente cometió un horrible crimen. Mató hasta a un pasajero que descubrió la contrabanda o incluso a su propia esposa, sospechando de su infidelidad. Algunos cuentan que Van der Decken hizo un pacto con el diablo, intercambiando su alma por la capacidad de superar cualquier tormenta, pero fue engañado. Hay también una versión más mística, según la cual el barco se encontró en una anormalidad temporal en el Cabo de Buena Esperanza, un lugar donde se encuentran dos océanos y donde la frontera entre los mundos se vuelve delgada. Así, el barco quedó atrapado entre dimensiones, condenado a aparecer en nuestro mundo solo como una visión espectral. Lo que resulta impactante en la leyenda del holandés errante es el increíble número de testimonios documentados sobre encuentros con este barco fantasmal, desde simples marinos hasta oficiales de alto rango de la marina, desde pescadores hasta un príncipe que más tarde se convirtió en el rey Jorge V. Todos afirmaron haber visto el siniestro barco con sus propios ojos. Las descripciones son asombrosamente similares. El barco siempre aparece durante o poco antes de una tormenta, rodeado de un extraño resplandor o niebla. Sus velas están llenas de viento, incluso cuando el viento está en calma. La tripulación en la cubierta parece estar ocupada, pero al acercarse se ve que son esqueletos o cuerpos en descomposición. El barco se mueve con una velocidad increíble, a veces incluso contra el viento, y cualquier intento de comunicarse con él queda sin respuesta. A veces, desde el barco fantasmal intentan enviar cartas. Los últimos mensajes de marinos muertos a sus seres queridos muertos. Especialmente famosa es la reunión con el holandés errante en 1881, cuando el futuro rey de Gran Bretaña, Jorge V, entonces oficial de la nave Bacchanal, escribió en el diario de a bordo una descripción detallada del encuentro con el barco fantasmal cerca de las costas de Australia. 13 miembros de la tripulación, incluidos el joven príncipe, observaron el barco luminoso, que desapareció repentinamente cuando se acercaron a él. Lo que resulta especialmente perturbador es que poco después de este encuentro, el oficial mayor de la nave, que también vio al fantasma, murió repentinamente, lo que solo confirmó la ominosa reputación del holandés errante como presagio de muerte. Los investigadores modernos ofrecen diversas explicaciones del fenómeno del holandés errante. Algunos ven en esto una ilusión óptica causada por condiciones atmosféricas especiales, una especie de miraje, cuando la luz se refracta de tal manera que crea una imagen de un barco real que se encuentra más allá del horizonte. Otros relacionan la leyenda con la bioluminiscencia, el resplandor de microorganismos en el agua, que puede crear contornos espectrales en la superficie del mar. Los psicólogos hablan de alucinaciones colectivas causadas por la larga aislamiento, la falta de agua fresca y alimentos, que a menudo ocurría durante largos viajes marítimos. Pero todas estas explicaciones racionales se desmoronan ante la asombrosa coherencia de los testimonios, separados por siglos y miles de kilómetros. Marinos de diferentes épocas y nacionalidades describen la misma visión con detalles que coinciden tan perfectamente que uno no puede evitar preguntarse, ¿y si detrás de la leyenda hay algo más que solo una superstición? ¿Y si en ciertos puntos del océano mundial realmente existen anomalías que nos permiten ver ecos del pasado o incluso atisbar realidades paralelas? Y, tal vez, el holandés errante no es solo un barco fantasmal, sino un símbolo de la arrogancia humana y un recordatorio de que, incluso en nuestra era tecnológica,
El mar sigue siendo una fuerza que no podemos controlar ni entender por completo. Sus misterios, al igual que la historia del eterno vagabundo Van der Decken, continúan atrayéndonos, obligándonos a escudriñar el horizonte marino en busca de lo que se encuentra más allá de nuestro entendimiento. Pero no solo las profundidades marinas guardan sus secretos siniestros. La Tierra también está llena de enigmas que pueden volver locos a los investigadores más racionales. Y, posiblemente, no hay lugar más enigmático y maldito que una pequeña isla cerca de las costas de Nueva Escocia, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de un rompecabezas irresoluble y un tesoro maldito. La isla de Oak, un pedazo de tierra de solo 57 hectáreas, perdido en las frías aguas del Atlántico, ha atraído durante más de 2 siglos a buscadores de tesoros, ingenieros e investigadores, como si estuviera encantada por su principal misterio, la balsa del dinero. Todo comenzó en 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness encontró en la isla una extraña depresión en el suelo y un roble antiguo con ramas cortadas y marcas de bloques en el tronco. ¿Qué podría significar esto, sino una señal de algo oculto bajo tierra? Con la ayuda de sus amigos comenzó a excavar, y a 2 metros de profundidad encontraron una plataforma de madera. Al quitarla, continuaron excavando y cada 3 metros encontraban nuevas plataformas de madera. A los 9 metros, exhaustos y desconcertados, tuvieron que detenerse. ¿Quién y por qué creó esta estructura increíblemente compleja? ¿Qué podría ser tan valioso como para ocultarlo con tanto ingenio? Estas preguntas pusieron en marcha una de las operaciones de búsqueda más largas y enigmáticas en la historia de la humanidad. En 1804, una compañía llamada Onslow llegó a la isla y continuó las excavaciones. Alcanzaron una profundidad de 30 metros, encontrando cada 3 metros tablas de madera, y entre ellas capas de carbón vegetal, fibras de coco y arcilla. A los 27 metros encontraron una losa de piedra con símbolos extraños grabados en ella. Según una de las versiones de descifrado, decían: a 40 pies de profundidad hay 2 millones de libras. Pero cuando perforaron la losa y continuaron excavando, la mina se inundó repentinamente con agua que subía con la marea. Los constructores desconocidos crearon una trampa genial, un sistema de túneles subterráneos que conectaban la mina con el océano. Cualquier intento de llegar al presunto tesoro resultaba en inundación. ¿Quién podría haber diseñado un sistema tan complejo en aquellos tiempos? Piratas, templarios, navegantes españoles, vikingos, o incluso Francis Bacon, que podría haber escondido aquí los manuscritos de Shakespeare. Las teorías se multiplicaban al igual que los intentos de resolver el enigma. Las siguientes expediciones se hicieron cada vez más tecnológicas y a gran escala. En 1850, la compañía Truro utilizó equipo de perforación y encontró a 48 metros capas de metal, y luego, aún más profundo, 3 eslabones de una cadena de oro. En el siglo XX, las excavaciones se llevaron a cabo utilizando bombas de vapor, excavadoras, y hasta con la ayuda de buzos. Las empresas de ingeniería invirtieron millones en intentos de drenar la mina y llegar al hipotético tesoro. Pero la isla parecía resistirse a estos intentos, guardando su secreto. Aquí es donde llegamos al aspecto más sombrío de la historia de la balsa del dinero. Su maldición. Durante más de 2 siglos de excavaciones en la isla murieron 6 personas. 4 murieron asfixiadas por gases tóxicos en 1965. Otro fue aplastado por un mecanismo derrumbado. En el siglo XXI, las tragedias continuaron. En 2010, uno de los participantes de la expedición murió por el derrumbe de tierra. Según una antigua leyenda, el tesoro no se abrirá hasta que se tomen 7 vidas. 6 ya han sido sacrificadas, solo queda una última víctima. Esta leyenda oscura coincide con otra que dice que el tesoro fue maldito desde que fue ocultado. Según una versión, aquí están escondidos los tesoros de los aztecas o los incas, robados por los conquistadores españoles, y los espíritus de los americanos nativos no permiten que los ladrones se apoderen del botín. Otra versión dice que son los tesoros de los templarios, incluyendo el Santo Grial, ocultos de los codiciosos perseguidores y protegidos por antiguos encantamientos. Las tecnologías modernas permitieron echar un vistazo a la mina sin excavar. Los georradares y los estudios sísmicos mostraron la presencia de cavidades y objetos metálicos a gran profundidad.
La perforación extrajo fragmentos de pergamino y fibras desconocidas. Pero cada vez que parecía que la respuesta estaba cerca, la isla presentaba nuevas enigmas. En 2018, en una de las minas laterales se encontraron restos humanos datados del siglo XIV, complicando aún más el rompecabezas. ¿Quién era esa persona? ¿El constructor del laberinto subterráneo o su primera víctima? ¿Qué tesoro podría ser tan valioso como para protegerlo con tanto ingenio? Tal vez la mayor enigmática de la isla de Oak radique no en lo que está oculto en la balsa del dinero, sino en por qué este misterio sigue atrayendo a la gente, a pesar de todos los fracasos, tragedias y grandes pérdidas financieras. Quizás el verdadero tesoro sea el propio misterio, recordándonos que en nuestro mundo racional y tecnológico aún existen secretos que escapan a la lógica y a la ciencia moderna. Y mientras la balsa del dinero continúe guardando sus secretos, la gente seguirá regresando a esta pequeña isla, movidos por el mismo antiguo impulso que llevó a nuestros antepasados a explorar tierras inexploradas en busca de maravillas y tesoros. Y mientras la misteriosa isla de Oak sigue fascinando a los investigadores, las profundidades marinas guardan secretos aún más antiguos y enigmáticos, como silenciosos testigos de épocas pasadas. Bajo la superficie del agua, ocultos a la vista humana durante milenios, reposan las ruinas de ciudades, de cuya existencia ni siquiera sospechábamos. ¿Qué puede ser más misterioso que una civilización absorbida por el océano? Imaginaos, templos majestuosos, amplias calles, casas y palacios. Todo esto es lentamente absorbido por el agua del mar, mientras los últimos habitantes observan horrorizados cómo su mundo desaparece bajo las olas. Tal destino posiblemente ha caído sobre las estructuras sumergidas en las costas de la isla japonesa de Yonaguni, descubiertas en 1985 por el buzo Kihachiro Aratake. Lo que vio a una profundidad de 25 metros le dejó sin aliento. Grandes bloques de piedra apilados en una estructura que recordaba una pirámide escalonada con una cima plana, plataformas perfectamente alineadas, ángulos rectos y algo similar a carreteras y escaleras. Estas estructuras, que se extienden por cientos de metros, parecen increíblemente perfectas para formaciones geológicas naturales. ¿Son acaso los restos de una ciudad antigua que se hundió hace más de 10.000 años, cuando el nivel del mar mundial estaba a 120 metros por debajo del actual? Algunos investigadores, incluidos el profesor Masaki Kimura, que ha dedicado más de 15 años al estudio de estas estructuras, creen que estamos ante las ruinas de un complejo megalítico prehistórico, posiblemente relacionado con una civilización legendaria que precedió a las culturas conocidas de Asia Oriental. Señalan evidencias claras de la manipulación de la piedra, columnas, arcos, canales y algo que parece un antiguo estadio. Sin embargo, los escépticos argumentan que todas estas formaciones son simplemente caprichos de la naturaleza, resultado de la erosión y procesos geológicos naturales. ¿Quién tiene razón en este debate? Tal vez la verdad esté en algún punto intermedio. Formaciones naturales complementadas y modificadas por antiguos constructores. Pero si estas estructuras son realmente obra del hombre, ¿quién las construyó? ¿Qué civilización desconocida poseía las tecnologías y conocimientos para construir tales estructuras monumentales en una época en la que, según la historia oficial, los seres humanos apenas comenzaban a domesticar la agricultura? ¿Qué causó su desaparición? ¿Un aumento catastrófico del nivel del mar al final de la última era glacial? ¿O algo más dramático? ¿Un terremoto, un tsunami, una erupción volcánica? Yonaguni no es el único lugar donde las profundidades marinas guardan rastros de posibles civilizaciones antiguas. En la costa del ciudad india de Mahabalipuram, después del devastador tsunami de 2004, se descubrieron estructuras misteriosas que recuerdan templos y palacios. Las leyendas locales hablaban desde hace tiempo de 7 templos sumergidos, y ahora parece que estos mitos han encontrado una confirmación material. En las aguas del lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, a una profundidad de 30 metros, reposan estructuras megalíticas misteriosas que recuerdan templos y carreteras. ¿Cómo llegaron a estar bajo el agua a una altura de 300-800 metros sobre el nivel del mar? ¿Fue este lago alguna vez parte del océano? ¿O el nivel del agua en el lago mismo cambió drásticamente?
¿O fueron construidas intencionalmente bajo el agua para algún propósito ritual? Los descubrimientos más asombrosos se hicieron en la costa de Cuba, donde en 2001 los investigadores encontraron con el uso de hidrolocadores, a una profundidad de 700 metros, estructuras geométricamente perfectas que recuerdan una ciudad con pirámides, carreteras y edificios. Si estas estructuras son realmente obra del hombre, deberían haber sido construidas hace más de 10.000 años, cuando esta región aún no estaba cubierta de agua. Pero ¿quién podría haber construido una ciudad en una época tan lejana? ¿Qué cataclismos llevaron a su sumersión a tal profundidad? Podemos estar ante una prueba material de la existencia de las legendarias civilizaciones. Atlántida, Lemuria, Mu, de las que hablan textos antiguos de diferentes culturas, ¿o son restos de una rama desconocida de la historia humana borrada por cambios catastróficos en el clima al final de la última era glacial? Tal vez nuestras ideas sobre el desarrollo lineal de la civilización son demasiado simplistas, y en realidad la historia de la humanidad es un ciclo de ascensos y caídas, florecimientos y catástrofes. ¿Qué si antes de nosotros existieron sociedades avanzadas que alcanzaron un alto nivel tecnológico, pero luego desaparecieron prácticamente sin dejar rastro? Las profundidades marinas guardan sus secretos con cuidado, y cada nuevo hallazgo genera más preguntas que respuestas. Pero precisamente en esto radica la irresistible atracción de la arqueología subacuática, la posibilidad de tocar los enigmas del pasado, ocultos no solo por la espesura del tiempo, sino también por la espesura del agua. Mientras los científicos discuten sobre el origen de estas estructuras misteriosas, el océano sigue guardando en sus profundidades páginas desconocidas de la historia humana, esperando el momento en que estemos preparados para conocerlas mejor. Monstruos marinos, terror desde las profundidades. Sin embargo, esto no es todo lo que los abismos marinos ocultan. Junto a ruinas antiguas y ciudades sumergidas, el océano está lleno de historias sobre monstruos que, según se cree, habitan en sus vastas extensiones. Las leyendas de krákenes, serpientes gigantes y otros monstruos marinos atraviesan el folclore de muchos pueblos, haciéndonos reflexionar. ¿Realmente existieron alguna vez estos seres? Relatos aterradores de marinos sobre criaturas gigantescas que pueden hundir un barco con un solo movimiento de sus tentáculos se transmiten de generación en generación, causando temor y admiración. Según los mitos escandinavos, el kraken es un ser gigantesco que habita en los mares del norte, arrastrando barcos a las profundidades como si fueran juguetes y dejando tras de sí solo rastros de espuma. Pero, ¿qué hay detrás de estos mitos? Quizás sus raíces se remontan a observaciones reales de criaturas de gran profundidad, como los calamares gigantes que en realidad pueden alcanzar una longitud de 10 metros o más. Existen otras criaturas aún más asombrosas de las que no tenemos conocimiento. Uno de los casos más famosos relacionados con la observación de monstruos marinos ocurrió en 1930, cuando la tripulación del barco británico de guerra, HMS Daedalus, fue testigo de un fenómeno extraordinario. Un gran ser serpenteante que se movía suavemente en las aguas del Atlántico. Según los relatos, su cuerpo tenía más de 30 metros de longitud y dejó tras de sí un rastro de burbujas, como si fuera algo de otro mundo. Esto no es el único caso en el que los marinos se encontraron con criaturas similares. En el siglo XIX, en el Triángulo de las Bermudas, varios barcos informaron haber visto sombras de grandes animales marinos que, según ellos, podrían ser nada más que antiguos monstruos marinos. Pero, ¿cómo explicar estos avistamientos? Los tamaños y comportamientos increíbles de estos seres podrían ser el resultado de ilusiones ópticas o juegos de luz en la superficie del agua. O, tal vez, simplemente no estamos preparados para reconocer que en las profundidades del océano habitan criaturas que desafían todas nuestras concepciones de la vida en la Tierra. Algunos científicos sugieren que en las entrañas del océano podrían vivir especies no descubiertas que aún no han sido descritas por la ciencia. La mayor parte de las profundidades oceánicas sigue siendo inexplorada, y solo conocemos una pequeña parte de ellas. Utilizando equipos modernos como drones subacuáticos y sonar, los investigadores están abriendo nuevos horizontes, pero cuánto más aún está oculto. ¿Qué pasaría si en esta inmensidad realmente habitan criaturas que inspiraron los antiguos mitos sobre monstruos marinos? Y si existen, ¿cómo serían estas criaturas? Podrían ser similares a los míticos krákenes,
con múltiples tentáculos y ojos gigantescos que brillan en la oscuridad del océano. O podrían ser serpientes gigantescas que se mueven con una velocidad increíble, dejando tras de sí solo sombras borrosas. Mirando estas incógnitas, es imposible no preguntarse, ¿cuántas más secretos guarda nuestro océano? ¿Cuántas leyendas y mitos podrían ser desmentidos si pudiéramos explorar sus profundidades con mayor profundidad? Cada nuevo descubrimiento solo aviva el interés en este tema, generando más preguntas que respuestas. El océano está lleno de maravillas, y sus habitantes, sean reales o míticos, continúan causando en nosotros temor y admiración. ¿Qué se oculta en las profundidades? ¿Un terrorífico monstruo o simplemente un producto de la imaginación humana? Tal vez el tiempo nos permita desentrañar estos misterios, pero hasta entonces podemos soñar con lo que se oculta más allá del horizonte, en las aguas sin fondo del océano. Objetos subacuáticos no identificados. OSNI. Sombras en el abismo. Sin embargo, esto no es todo lo que el océano oculta. Existe otra categoría misteriosa de fenómenos que despierta un interés y un temor genuinos: los objetos subacuáticos no identificados, o OSNI. Los testimonios de testigos sobre criaturas extrañas y formaciones inusuales en las aguas del océano aparecen con una frecuencia notable, y cada uno de ellos nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente se oculta en las profundidades infinitas? A lo largo de diferentes épocas históricas, marinos y investigadores han informado sobre avistamientos de objetos que no pueden ser explicados. Estos OSNI son capaces de realizar maniobras y alcanzar velocidades que superan todas las tecnologías conocidas. Por ejemplo, en 1951, varios pescadores en la costa de Nueva Escocia fueron testigos de cómo un objeto extraño, que brillaba intensamente, emergió del agua, realizó un salto increíble hacia el cielo y desapareció entre las nubes. Los testigos lo describieron como algo similar a un disco. Pero, por supuesto, esto es solo una de las muchas historias que generan más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Qué son esas criaturas o máquinas que pueden actuar de esta manera, sin precedentes en la Tierra? Algunos expertos sugieren que estos OSNI podrían ser el resultado de nuevas tecnologías militares secretas que se están probando en las profundidades oceánicas. Quizás sean drones submarinos que pueden maniobrar con una velocidad increíble, pasando desapercibidos para los medios de observación convencionales. Pero, ¿cómo explicar las formas oscuras y misteriosas que a veces aparecen en las pantallas de los radares y desaparecen en cuestión de segundos, dejando solo desconcierto? Existe otra teoría, que estos objetos podrían tener origen extraterrestre. ¿Existen realmente otras civilizaciones que exploran nuestro planeta, utilizando el océano como un lugar oculto para sus expediciones? Esta es una hipótesis bastante audaz, pero cada vez más popular entre los buscadores de misterios. Sin embargo, no todas las explicaciones son tan exóticas. Algunos científicos sugieren que los OSNI podrían ser el resultado de fenómenos naturales desconocidos, como volcanes submarinos o remolinos de agua que pueden crear ilusiones ópticas. ¿Cómo podemos creer en esto, cuando los testigos describen sus observaciones con tanto detalle, que parece que han sido testigos de algo completamente extraordinario? Por ejemplo, en 1993, un grupo de buzos en el Mar Caribe observó múltiples luces brillantes que, según ellos, se movían rápidamente bajo el agua, dejando un rastro de burbujas. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Efectos lumínicos extraños o algo más misterioso que aún se escapa de nuestra comprensión? Cada nuevo informe sobre OSNI aviva el interés por lo que podría ocultarse bajo la superficie del océano. Pero, ¿qué pasaría si estos objetos misteriosos fueran parte de algo mucho más significativo de lo que podemos imaginar? Quizás sean una manifestación de nuestra sed de conocimiento y nuestro deseo de desentrañar los misterios que nos rodean. Al fin y al cabo, el océano no solo es una fuente de vida, sino también un depósito de secretos que esperan ser revelados. ¿Cuántas cosas más desconocidas están ocultas en estas profundidades? ¿Podremos algún día entender qué es lo que se oculta en las aguas sin fondo, donde la luz no penetra y los misterios son eternos? Quizás las respuestas a estas preguntas aún están por llegar, pero hasta entonces solo podemos especular sobre lo que emerge de las profundidades del océano, dejando tras de sí solo sombras en el abismo. Sonidos misteriosos de las profundidades oceánicas.
La voz del abismo. Sin embargo, esto no es todo lo que se oculta en las profundidades silenciosas del océano. Existe otro fenómeno que desconcierta a científicos e investigadores. Los sonidos misteriosos que emergen de las oscuras entrañas de los mares. Uno de los sonidos más conocidos, conocido como bloop, fue registrado en 1997. Este potente y bajo sonido fue captado por numerosos hidrófonos instalados en todo el Océano Pacífico. ¿Qué era? Los científicos se devanaron los sesos durante mucho tiempo, y aunque la teoría de que el bloop podría haber sido causado por el movimiento de grandes icebergs tenía fundamento, muchos no podían deshacerse de la sensación de que en esos sonidos se ocultaba algo más. Podría ser que estos sonidos fueran rastros de desconocidos habitantes marinos que, como los míticos ballenas, se comunican entre sí utilizando señales acústicas misteriosas. ¿Cómo podrían surgir tales sonidos en el océano? ¿Y qué nos pueden decir sobre sus habitantes? Algunos investigadores sugieren que la fuente de estos sonidos podría ser la actividad geológica, como erupciones volcánicas submarinas o fallas que generan profundos sonidos resonantes. Sin embargo, es necesario considerar que estas explicaciones no pueden abarcar toda la complejidad y diversidad del mundo sonoro subacuático. El agua, con sus propiedades acústicas únicas, puede distorsionar los sonidos, creando ilusiones que nos hacen pensar que escuchamos algo que no es real. En este contexto surge la pregunta: ¿qué otros sonidos esconde el océano que aún no han sido registrados? Otros sonidos oscuros y misteriosos, como el desvanecimiento y el sonido de la muerte, también despiertan interés y preocupación. El desvanecimiento es un sonido enigmático que fue captado en 1998 y que recuerda un lamento. Algunos científicos lo relacionan con ecosistemas desaparecientes o incluso con formas de vida desconocidas que intentan captar la atención. El sonido de la muerte es un bajo rugido que, según se cree, podría estar relacionado con la migración de seres marinos o incluso con la desaparición de ecosistemas subacuáticos enteros. ¿Cómo podemos descifrar estos sonidos? ¿Qué significan y cuál es su relación con la vida en el océano? Cada nuevo sonido registrado en el mundo subacuático abre nuevas perspectivas y ofrece múltiples teorías, cada una de las cuales puede ser tanto plausible como completamente inverosímil. Algunos incluso sugieren que estos sonidos podrían ser resultado de actividades humanas, como perforaciones submarinas o pruebas militares, pero por sí solos no pueden explicar toda la complejidad y diversidad del paisaje acústico subacuático. ¿Cómo podemos entender qué está ocurriendo en las profundidades del océano, donde cada sonido puede contar su propia historia? El océano, como guardián de misterios, sigue susurrando sus sonidos enigmáticos, dejándonos perplejos y esperando. ¿Qué más oculta esta profundidad? Nos esperan aún más descubrimientos misteriosos cuando aprendamos a escuchar y entender el lenguaje del océano. ¿Son estos sonidos solo el eco de un pasado lejano, o anuncian algo aún más enigmático? Las respuestas a estas preguntas podrían estar dentro de nuestras capacidades de percepción, pero por ahora solo podemos especular sobre qué secretos guardan las profundidades, esperando ser revelados. ¿Cuántas cosas aún desconocidas están ocultas en estas aguas oscuras? ¿Y podemos alguna vez descifrar la voz del abismo? Islas fantasma. Tierras desaparecidas. Sin embargo, no son las únicas enigmas que fascinan a los investigadores. Sumérjase en el mundo de las islas desaparecidas, que alguna vez aparecieron en antiguos mapas y luego desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido absorbidas por el abismo. Estas tierras misteriosas, como las Islas Bermudas y Santa Hilaria, se han convertido en objeto de infinitos debates y discusiones. ¿Cómo pudo existir una tierra de la que sí sabían marinos y cartógrafos, pero que luego desapareció de la faz de la Tierra? Quizás estas islas fueron el resultado de errores cartográficos causados por un conocimiento insuficiente de la geografía, pero muchos investigadores tienden a pensar que detrás de esto hay causas más profundas y enigmáticas. Algunos historiadores sugieren que la desaparición de estas islas podría estar relacionada con la actividad volcánica. Erupciones submarinas que provocan tsunamis y fuertes terremotos submarinos pueden borrar grandes extensiones de tierra del mapa. En este contexto, no se puede dejar de mencionar el legendario continente de Atlántida, que, según los mitos, también fue absorbido por el océano.
¿Qué motivaba a los antiguos pueblos a registrar estas tierras en sus mapas si nunca existieron en la realidad? ¿Eran parte de antiguas profecías o simplemente el producto de la imaginación? ¿Cuál es la relación entre los eventos reales y los mitos que han perdurado durante siglos? Las islas desaparecidas también generan numerosas teorías sobre civilizaciones submarinas que podrían haber habitado en ellas. Quizás eran lugares donde alguna vez existieron culturas altamente desarrolladas que dejaron solo rastros en antiguos mapas y luego desaparecieron, como si se hubieran disuelto en el aire. Algunos investigadores incluso proponen que estas tierras podrían estar relacionadas con antiguos dioses o seres míticos que guardaban sus secretos de los profanos. ¿Cómo pudieron estas civilizaciones desaparecidas dejar tales rastros enigmáticos en la historia? ¿Qué intentaban ocultar del mundo? Sin embargo, los enigmas de las islas fantasma no terminan aquí. Existen numerosos relatos de marinos y viajeros que afirmaron haber visto estas tierras desaparecidas, solo para encontrarse desconcertados cuando no las encontraban en los mapas. Algunos incluso afirman que estas islas aparecen solo en momentos específicos, como si obedecieran sus propias reglas de existencia. ¿Cómo se pueden explicar estos fenómenos extraños? ¿Cuáles son las posibilidades de que algún día encontremos pruebas de la existencia de estos misteriosos trozos de tierra? Al embarcarse en un viaje por estas islas enigmáticas, no podemos evitar preguntarnos, ¿es posible que en las profundidades del océano se oculten otras tierras desaparecidas, esperando ser descubiertas? ¿Cuántas más incógnitas se ocultan en las aguas silenciosas y qué historias enigmáticas podrían contar? Cada nuevo proyecto de investigación y cada nueva expedición solo añaden más leña al fuego de nuestra curiosidad. ¿Cuánto más permanece injustamente olvidado, como fantasmas vagando entre las olas, esperando el momento en que sus secretos sean revelados? Solo podemos especular, pero una cosa es evidente. El mundo está lleno de enigmas, y nosotros apenas rozamos la superficie de lo que queda de las antiguas civilizaciones y tierras desaparecidas. El océano, sin duda, es uno de los lugares más misteriosos y atractivos de nuestro planeta. Sus vastas extensiones ocultan innumerables secretos que a menudo parecen imposibles de resolver. Nos sumergimos en el mundo de islas fantasmas, civilizaciones olvidadas y extraños artefactos. Pero esto solo es la punta del iceberg. Cada ola que se rompe en la orilla susurra historias que esperan su momento para ser contadas. Recordemos solo los misteriosos barcos fantasmas que continúan navegando por las aguas, dejando tras de sí solo enigmas y miedos. Aparecen y desaparecen como sombras, seduciendo a los valientes que están dispuestos a desentrañar sus secretos. ¿Qué les espera en las profundidades del océano? Tal vez guardan los secretos de antiguos navegantes que conocían más sobre corrientes ocultas y mundos submarinos de lo que podemos imaginar. ¿Y qué hay de aquellos espeluznantes sonidos que llegan desde las profundidades? Algunos marinos afirmaron haber oído gritos de almas perdidas que no encontraron descanso. ¿Cuál es la naturaleza de estos sonidos? ¿Son solo producto de la imaginación o una advertencia de las propias profundidades? El océano no es solo una fuente de vida, sino también un abismo lleno de peligros e incontables secretos. Solo podemos suponer cuántos más enigmas oculta su agua oscura. Tal vez, en el fondo, yacen artefactos que pueden cambiar nuestra comprensión de la historia, o viven criaturas de las que la humanidad ni siquiera sospecha. Los invitamos, queridos espectadores, a compartir sus propias historias marinas espeluznantes o teorías en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez sus palabras se conviertan en el inicio de un nuevo mito que se transmitirá de generación en generación. No olviden suscribirse a nuestro canal si desean continuar sumergiéndose en el mundo de misterios y enigmas que no tienen fin. Recuerden que esto solo es una pequeña parte de los secretos marinos que esperan ser descubiertos en las profundidades del océano. ¿Cuántas más cosas inexploradas se ocultan en sus profundidades? ¿Cuántos secretos guarda este antiguo guardián que nos observa desde sus vastos espacios? Esperemos que algún día abramos esas puertas que llevan al mundo donde todas las misterios se vuelvan realidad y los enigmas, respuestas.